Buenas tardes, en esta ocasión mi grupo expondrá síndrome temporal. El grupo está compuesto por Cristian Blanco, Iván Chambi, Shirley Cutili, Daine Estrada, Lisbeth Mamani, Zoyer Poma y Noemí Quispe. El síndrome temporal se trata de una lesión en el lóbulo temporal, como el propio nombre dice, y son básicamente 7 los síntomas que se asocian con la lesión. Estos podemos observar en esta diapositiva. Hablando acerca de la anatomía del lóbulo temporal, este ocupa la zona inferior del surco lateral. La superficie lateral del lóbulo temporal está dividida en 3 circunvalaciones por 2 surcos, los surcos temporales superior y medio. Discurren paralelamente al ramo posterior del surco lateral y divide el lóbulo temporal en las circunvalaciones temporales superior, media e inferior. La circunvalación temporal inferior continúa en la superficie inferior del hemisferio. En las funciones podemos identificar 6 funciones primordiales: la percepción auditiva es de conocimiento visual de los objetos, memoria, coloración o valencia afectiva y emocional de la información sensitiva y mantenida en memoria, navegación espacial y percepción de movimientos biológicos tales como los movimientos del cuerpo, de la cara o ojos. Trastornos visuales. Cuadrantonopsia, que va a ser una pérdida de un cuadrante en cada campo visual, que puede ser homónima, heterónima, superior, inferior o cruzada. En las lesiones del lóbulo temporal se va a producir una cuadrantonopsia contralateral superior. Esto va a ser a causa mayormente por lesiones cerebrovasculares o por lesiones en las radiaciones ópticas, según su localización y en función si están presentes en un ojo o en ambos. Se clasifican en 2. Esta va a ser la cuadrantonopsia superior izquierda y cuadrantonopsia inferior izquierda. Buenas tardes, voy a continuar con lo que es el trastorno auditivo. El lóbulo temporal va a intervenir en lo que es en la discriminación de la duración, ritmo y localización de los sonidos en el espacio. Por ello, las lesiones del lóbulo temporal van a producir síntomas dependientes de una mala integración auditiva temporal y espacial. Acá lo vamos a dividir en partes que van a ser las ilusiones auditivas, la cual se va a referir a una ilusión de escuchar el equivalente auditivo de una ilusión óptica. Es decir, que el oyente escucha ya sea sonidos que no están presentes en el estímulo o sonidos imposibles. Un claro ejemplo va a ser el escuchar una frecuencia de una fundamental ausente o suprimida cuando se dan otras partes de la serie armónica. Siguiendo esto tenemos el alucinamiento auditivo. Para entender eso debemos saber que las alucinaciones van a ser la percepción por parte del individuo, ya sea viendo visiones, sonidos u olores que no respondan a estímulos externos. Las alucinaciones sensoriales que hacen que las personas escuchen estas voces y estos sonidos es a lo que se les denomina alucinaciones auditivas. Los motivos por los que esto puede pasar van a ser diversos. Los trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o la depresión psicótica son algunos de los más habituales, pero existen otros también como la narcolepsia. También se hace mención a lo que es la epilepsia o la fiebre alta, la cual pueden provocar estas alucinaciones. Bueno, voy a hablarles sobre la sordera cortical. Bueno, esta es la pérdida auditiva neurosensorial causada por el daño a la corteza auditiva primaria. Es decir, este es un trastorno auditivo donde el paciente tiende a la incapacidad de oír sonidos sin presentar lo que es alteraciones en la anatomía del oído. Estos pacientes tienden a aparecer o sienten estar completamente sordos, pero todavía pueden responder a estímulos como por ejemplo cuando se los grita, ellos tienden a girar la cabeza hacia donde escucharon el sonido fuerte, y también suele estar acompañado con anoxias. Y bueno, ¿qué es la anoxia? La anoxia es la incapacidad para comprender y reconocer los sonidos, es decir, que estos pacientes no están sordos, solo que no pueden reconocer los sonidos. Y entre ellos tenemos la amusia, la agnosia para los sonidos y la agnosia verbal. La amusia es la falta del reconocimiento de las características de la música, tales como el ritmo, el tono y la melodía. Un ejemplo sería el Che Guevara. Se decía que el Che Guevara, cuando los músicos tocaban mambo, él solía bailar tango u otra cosa. La amusia se puede producir por lesiones en las áreas temporales mediales, tales como el área 22 y 42 de Broca. La agnosia para los sonidos es la incapacidad para identificar los sonidos
no verbales, tales como los sonidos de animales o de objetos. Estos pacientes tienden a decir que todos los sonidos son similares y esto se puede producir por lesiones de igual forma del área 22 y 42 de Brodmann. En la agnosia verbal, esta es la incapacidad para comprender los sonidos verbales, es decir, que estos pacientes, que cuando tú los hablas, ellos tienden a no entender, pero estos pacientes también preservan la capacidad de reconocer los sonidos verbales, tales como los sonidos musicales. Trastornos del lenguaje. Primeramente hablamos de la afasia de Wernicke. Es cuando los pacientes pronuncian palabras de forma normal, fluente. Muchas veces incluyen fonemas sin sentidos, pero estos no conocen ni su significado ni su relación. Por ende, vamos a tener como resultado un revoltijo de palabras. Este tipo de afasia se encuentra acompañado con un corte en el campo visual derecho por la vía visual que se encuentra cercana afectada. Principalmente, este es ocasionado por un accidente cerebrovascular, es decir, por un bloqueo o ruptura en el vaso sanguíneo en el cerebro con múltiples causas. En consecuencia, las células del cerebro se encuentran carentes de sangre, por ende va a producirse una muerte celular y estas van a estar afectadas en el área del lenguaje usualmente, ya que es la área más afectada. Signos y síntomas. Usualmente presenta discursos orales fluentes, pero no carentes de información funcional. Dificultades para generar respuestas sencillas asociadas a un lenguaje automático. Repetición de alteradas de palabras y oraciones. Presenta anomalías para dificultades en encontrar y evocar nombres de objetos. También va a haber una alteración en la lectura, en escritura y de forma oral. Sordera verbal. Es un trastorno auditivo específico para los sonidos del habla. La persona no puede distinguir las palabras de otros sonidos o bien no es capaz de reconocer el significado de un grupo de fonemas de una frase. Se caracteriza por la imposición de comprender palabras. Los afectados por este trastorno son capaces de comunicarse mediante un lenguaje de signos o por palabras escritas como tal. También se encuentra conservada la capacidad de hablar, así como el extraer el significado de comunicación no verbal, por ejemplo, el lenguaje corporal. Esta clase de anoxia auditiva está causada por lesiones en el hemisferio izquierdo del cerebro, concentrados en el lóbulo temporal y en el área de Wernicke. También se ha descrito patologías de casos de lesiones bilaterales o unilaterales en la circunvalación temporal anterior o media. Signos y síntomas. Es de inicio brusco y frecuentemente acompañado de signos neurológicos. Es inatención auditiva y presenta reacciones contradictorias frente a un estímulo sonoro. Presenta un lumbar auditivo normal y usualmente se mantiene el diálogo mediante forma escrita. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar de lo que es la crisis epiléptica de origen temporal. Las epilepsias es un trastorno caracterizado por la predisposición a generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de este trastorno. La epilepsia del lóbulo temporal está caracterizado por una red epileptógena compleja que incluye el lóbulo temporal y estructuras vecinas cercanas. Los signos y síntomas. Los pacientes con epilepsia temporal tienden frecuentemente a padecer de alucinaciones gustativas, vértigo e ilusiones auditivas en el inicio de las crisis epilépticas y exhiben también manifestaciones de giro de la cabeza o los ojos, piel o erección y signos ipsilaterales motores tónicos. Postictalmente, estos pueden presentarse más distróficos. El síndrome amnésico. En consecuencia, las causas del síndrome amnésico tienden a consistir en lesiones focales de las áreas mediales del lóbulo temporal, concretamente en las estructuras del sistema límbico implicadas en la consolidación y en la recuperación de los recuerdos. Dentro de los signos y síntomas, en consecuencia a este daño en el lóbulo temporal, las causas del síndrome amnésico tienden a consistir en lesiones focales, como ya mencioné. Entonces, durante la fase aguda aparecen signos y síntomas como problemas de atención, confusión, desorientación temporal, espacial y persona, apatía, dolor neuropático, ataxia, que es la falta de coordinación motora en general, el nistagmo, que son movimientos involuntarios de las pupilas, y la oftalmoplegia, que es una parálisis del músculo de los ojos. Buenas noches, doctora. Bueno, prosiguiendo con el tema, la prosopagnosia. Bueno, esta va a ser conocida como una ceguera de rostro o ceguera facial.
Esta va a ser una agnosia visual que se va a caracterizar por la incapacidad de reconocer rostros que van a ser familiares e incluso las expresiones de uno mismo. Bueno, va a tener causas principales, va a ser causas congénitas, daños cerebrales adquiridos y tumores cerebrales. Síntomas van a ser incapacidad de reconocer caras conocidas, incapacidad de discriminar lo que son los rostros desconocidos, dificultad para reconocer el rostro propio en el espejo y dificultad para percibir las expresiones de uno mismo. Ahora, los tipos van a ser la prosopagnosia aperceptiva, que no va a percibir las caras, y la prosopagnosia asociativa. Acciones y conductas vamos a tener lo que es la hiperoralidad, la apatía y placidez, la hipersexualidad y la indiferencia emocional.